La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Conductas autodestructivas. ¿Cómo les va? Qué alegría es volver a estar juntos a través de este programa y de la radio en esta serie de Conectados con la Palabra. Este programa que pretende, a la luz de la Biblia, ayudarnos a tomar mejores decisiones en esta etapa tan trascendental de la vida, que es la juventud y la adolescencia, donde tomamos las decisiones que nos van a catapultar a una vida de felicidad o llena de dolor. Nuestro tema de hoy es conductas autodestructivas. Y para ello vamos a ver en 1 Samuel capítulo 18, habíamos dejado en el programa anterior en el versículo 5, y vamos a iniciar desde el 5 hasta el versículo 30. Dice la Biblia así, versículo 5, capítulo 18, 1 Samuel: y salía David donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto ante los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando a recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría, instrumentos de música, y cantaban las mujeres y danzaban: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10.000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Versículo 17. Entonces Saúl dijo a David: he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Pero Saúl decía: no será mi mano contra él, sino será contra él la mano de los filisteos. Y David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi vida o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel meolatita. Y Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y le fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sean contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a oído de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba en hacer caer a David en mano de los filisteos. Y cuando los siervos declararon a David estas palabras, pareció bien a David ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl dio a su hija Mical. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Este relato que hemos visto en el capítulo 18 de 1 Samuel nos muestra aquí
realidad totalmente diferente a la que vimos en el programa anterior. Allí hablábamos de amistad espiritual, hoy hablamos de conductas autodestructivas. Anteriormente hablábamos de Jonatán, el amigo de David, hoy hablamos de Saúl, el enemigo de David. Y este tema de conductas autodestructivas es sin duda uno de los problemas más reales y difíciles de enfrentar para el joven. Por eso abordamos este tema. A partir de este relato nosotros descubrimos 5 conductas autodestructivas que Saúl llevó durante toda su vida y que le llevaron a ser desechado por Dios a través del profeta Samuel. Cuando hablamos de conductas autodestructivas en la juventud, podemos hablar de conductas autodestructivas en lo emocional, que carcomen el interior. De aquí vamos a hablar 5 de ellas. Podemos hablar de conductas autodestructivas en el físico de la persona. Por ejemplo, cuando un joven comienza a consumir indiscriminadamente alcohol, o cuando se tatúa el cuerpo, o cuando se flagela para ponerse aros, aretes, piercings, o cuando comienza a consumir drogas que actúan destructivamente contra su físico y contra su mente y aún contra su espíritu. Y también hablamos de conductas autodestructivas en lo espiritual, cuando comenzamos a consumir imágenes y cuestiones que arruinan nuestro espíritu, nos llenan de pecados, cuando empezamos a consumir pornografía, por ejemplo, una conducta autodestructiva, cuando, por ejemplo, nos metemos en juegos manejados por Satanás, como eran antes la tabla Ouija, el juego de la copa y ahora el tan destructivo juego por internet Charlie, en el cual tantos jóvenes en diferentes países abren la puerta a los demonios, conductas autodestructivas de jóvenes tomando el consumo de la marihuana como algo totalmente inofensivo y es el primer paso para la autodestrucción de las drogas. Conductas autodestructivas como la de las chicas que por conflictos en su familia son abortados de sus hogares, entregando sus cuerpos a relaciones sexuales fuera del matrimonio que las llevan a consumir enfermedades, a veces el virus del SIDA, y a sentir una vida totalmente destructiva y culposa. Quizás mientras me estás escuchando te das cuenta que en tu vida y en tu juventud Satanás ha ganado tu mente y tu corazón para traer conductas autodestructivas. Quiero decirte que Jesucristo venció en la cruz a Satanás, venció el pecado y venció la muerte. Y dice la Biblia que Él ha venido para deshacer las obras del diablo, para aniquilarlas en la cruz y para librarte de todas las conductas autodestructivas. Acompáñame en esta ruta de Saúl para encontrar en tu vida conductas autodestructivas a las cuales hay que eliminar. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios capítulo 5, versículo 11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Cuáles son las 5 conductas autodestructivas que vamos a nombrar y que vemos en la vida de Saúl? En primer lugar, el enojo enfermizo, versículo 8. En segundo lugar, la envidia contaminante, versículo 9. En tercer lugar, la enjundia mortal, versículos 10 y 11. En cuarto lugar, el engaño destructivo, versículo 25. Y finalmente, la enemistad diabólica, versículo 29. Lo repito de nuevo, enojo enfermizo, envidia contaminante, enjundia mortal, engaño destructivo y enemistad diabólica. Vamos al primero de ellos. Primer conducta autodestructiva de Saúl, el enojo enfermizo. Los versículos 7 y 8 del capítulo 18 de 1 Samuel muestran una situación muy particular. Volvían de la guerra y las mujeres danzaban y cantaban diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: solo le falta el reino. ¿Sabes? Esta frase fue literalmente un malentendido, promovido por el enojo. David le demostró a lo largo de los años de persecución de Saúl que nunca David habría de tomar el reino, y menos
extender su mano contra el ungido del Señor. Tuvo oportunidades de vengarse. Fue impulsado por su ejército. En la cueva estuvo con todas las posibilidades de matar a Saúl, quien buscó la muerte de él una y otra vez, pero nunca, jamás tomó esto como algo real en su vida. Por lo tanto, este malentendido que surge de un enojo descontrolado, de un enojo enfermizo, por un malentendido al cual dijo solo le falta el reino, llevó a Saúl a una conducta autodestructiva motivada por un enojo enfermizo. ¿Sabes? Esto le llevó a perder toda la vida a Saúl. Sin duda el enojo no canalizado y eliminado a tiempo se convierte en algo que enferma el corazón y la vida de cada uno de nosotros. El sabio Salomón dice en Proverbios 14:17 que el que fácilmente se enoja hará locuras. El enojo descontrolado nos lleva a romper relaciones a las cuales amamos. El enojo descontrolado nos llega a decir palabras, insultos, de los cuales nos arrepentimos después y tenemos la necesidad de pedir perdón. El enojo descontrolado nos lleva a enfrentarnos con personas. El enojo enfermizo nos lleva a ver enemigos donde no hay. El enojo enfermizo nos lleva a veces a la violencia física, a destruir relaciones, a apartarnos del Señor. Cuando uno mira la ira y el enojo no detenido a tiempo, se da cuenta que el único antídoto para la enfermedad del enojo es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, cuando dice, airaos, está queriendo decir, y bueno, todos nos enojamos, todos alguna vez se nos sale el ímpetu descontrolado y podemos airarnos, pero el punto es no pecar. Pablo dice, enójense pero no pequen, airaos pero no pequéis, y pone un límite, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. El salmista dice en el capítulo 37, versículo 8 y 9, quita la ira, desecha el enojo. En capítulo 4 de Efesios, versículo 31, Pablo insiste diciendo, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo. Antes bien, sed benignos, perdonándonos como Cristo nos perdonó. Quizá alguno de nosotros me está escuchando aquí y siente ira, enojo enfermizo, siente mucha bronca y resentimiento contra una persona que fue injusto, que dijo cosas hirientes, que no nos trató bien. Y ¿sabes? El enojo enferma. Hace un tiempo atrás hablé con uno de los líderes y él me hablaba de el enojo que le había producido algunas palabras que había escrito en una red social una compañera de milicia. Ella había sido muy cruel y no le pudo decir de frente y utilizó las redes sociales. Esto es todo un tema. Yo quiero decirte que cuando utilizas tus redes sociales, que lo que escribís tiene exactamente la misma fuerza que cuando lo decís, y que los principios que tienen en el trato y en el hablar también funcionan en el escribir cuando vamos a la palabra de Dios. De la misma manera que tenemos que entender que no tenemos que tener palabras hirientes y que no tenemos que tener palabras que estén llenas de enojo, tampoco tenemos que escribir con el enojo. Esta mujer había enojado la vida de este siervo y quería abandonar el ministerio y estaba enojado y tuve que hablar horas con él para hacerle entender que primero tenía que perdonar porque el enojo enferma, contamina. Por eso Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sabes cuando te enojas y te vas a dormir enojado? No se te pasa el enojo. Te levantás contaminado, enfermo. El enojo te lleva a hablar mal de los otros. El enojo te lleva a pensar cosas malas frente a quien habló mal de vos. El enojo te lleva a hacer comentarios, murmuraciones, chismes, malos comentarios. El enojo te lleva a ser hiriente. El enojo te enferma. El enojo da lugar al diablo. Tengo que preguntarte si esta conducta autodestructiva está permaneciendo en tu vida y te está contaminando. Saúl dejó que el enojo enfermizo lleve a querer asesinar a David una y otra vez. La palabra de Dios dice, quita la ira, aparta el enojo. Enojo enfermizo,
Primer conducta autodestructiva que por la obra del Espíritu Santo, la oración al Señor y la obediencia a la palabra tenemos que quitar de nuestra vida. En segundo lugar, segunda conducta autodestructiva, envidia contaminante. Dice el versículo 9, no miró con buenos ojos a David. Saúl ya no lo pudo ver más como un siervo de Dios, ya no lo pudo ver más como parte de su equipo. Inmediatamente empezó a sentir envidia de él, porque las personas alababan a David y ya no a Saúl de la misma manera. ¿Sabes? Envidiamos a las personas por lo que no tenemos. Envidiamos a las personas por los logros del otro. La envidia contamina al ser humano. La Biblia relata cómo la envidia contaminó a los hermanos de José, que comenzaron a aborrecerle, a hablarle mal, a tratarle, a pergeñar y crear todo un ambiente para poder entregarlo, matarlo, cómo lo tiraron al pozo, cómo lo entregaron a aquella caravana de Egipto, cómo lo desterraron y cómo Dios después lo levantó y cómo tuvieron que pagar y pedir perdón una y otra vez por los pecados que habían cometido, promovidos por la envidia contaminante. Salomón habla de la envidia que contamina en Proverbios 14:30 cuando dice: la envidia es carcoma de los huesos, corrompe el interior. Proverbios 27:4 dice: cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse frente a la envidia? Pablo coloca la envidia en la lista mortal de pecados de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 29, cuando dice: manifiestas son las obras de la carne. Allí Pablo está hablando de tremendos pecados sexuales y morales como adulterio, fornicación, pecados interpersonales como contiendas, de descontrol como la borrachera, y allí incluye la envidia como parte de las obras de la carne manifiestas que contaminan al ser humano. Santiago dice en el capítulo 3, versículo 16, que donde hay celos y contienda, allí hay toda obra perturbadora y obra perversa. ¿Cómo daña la envidia? ¿Cómo nos autodestruye? ¿Cómo trae conductas que destruyen las relaciones interpersonales? Destruye nuestra manera de hablar, destruye el ministerio. Por envidia y competencias ministeriales se han dividido iglesias, se han separado siervos, se han abandonado ministerios. La envidia contaminante lleva a que miremos a las personas como Saúl miró a David, no lo miró con buenos ojos. Tengo que preguntarte si esta conducta autodestructiva está en tu interior. Necesitas desecharla, deshacerla a los pies de la cruz. Las envidias contaminantes. Hablamos de enojo enfermizo, hablamos de envidia contaminante, ahora hablamos de enjundia mortal. Dice los versículos 10 al 11 que Saúl, llevado por un espíritu diabólico, tomó una lanza y la arrojó para matarlo, y en 2 oportunidades David pudo esquivarlo. La palabra enjundia no es una palabra común, pocas veces se utiliza entre los jóvenes, pero saben que la traducción de la palabra enjundia es vigor o fuerza que se orienta en un sentido. Fuerza y vigor que se orienta en un sentido, y cuando el sentido es matar a alguien, ya sea literalmente como lo hizo Saúl, en una enjundia mortal, o con las palabras, literalmente empezamos con una conducta que nos destruye a nosotros. Toda la energía del infierno se compactó en el corazón de Saúl para matar a David. ¿Saben? Más de una década gastó Saúl en una enjundia mortal, persiguiendo a David una y otra vez para tratar de matarlo. Tal vez no matamos a nadie con un arma. Tal vez no lanzamos una lanza para matar a una persona, pero a veces matamos con las palabras. Tenemos una enjundia mortal contra otro y no solamente hacemos daño al otro, sino que nos autodestruimos. Pero a veces esta enjundia mortal es en conductas autodestructivas que nos arruinan a nosotros mismos. ¿Qué es sino cuando un joven comienza a consumir drogas? Una enjundia mortal, un vigor en el cual consume desesperadamente alcohol, drogas
y cosas que lo destruyen. ¿Sabes qué eso hace Satanás con los miles y miles de jóvenes que en toda América Latina y en el mundo consumen drogas, alcohol, una noche desenfrenada de pecados, arruinándose la vida? ¿Cuál es tu conducta autodestructiva? ¿Cuál es ese vigor mortal que motoriza a Satanás para destruir la vida? No tenés que seguir con esto. Te he engañado, Satanás. Necesitas buscar a Cristo. Necesitas cortar con esta enjundia, este vigor mortal que te está autodestruyendo, que te ha alejado de Dios y que está destruyendo tu vida. Hablamos de enojo enfermizo, envidia contaminante, enjundia mortal, cuarta conducta autodestructiva, engaño. El versículo 25 dice que le dijo: tráeme, David, las palabras de Saúl, para poder darte en esposa a mi hija menor, Mical, porque ya no te voy a dar la mayor. 100 prepucios de filisteos. Pero en realidad Saúl estaba engañando a David. No le interesaban los 100 prepucios. Interesaba poner a David en el medio de la batalla, exponerlo en un engaño que lo destruya, para que los filisteos lo maten, o más aún, para que tomen venganza después y pueda, como decía Saúl en el 25, caer en malo de los filisteos. ¿Saben? Todo engaño, toda mentira es diabólica. Dice Juan capítulo 8, versículo 44, que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Saúl buscó una mentira, un engaño, para que puedan destruir a David. El engaño destructivo surge de la malicia, esa maldad puesta en el corazón, que no es otra cosa que la semilla del infierno que Satanás ha puesto a través de nuestra carne y que nos lleva a engañar para buscar la destrucción en el otro. Y si no es así, fíjense las palabras que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, hablando del crecimiento espiritual del creyente, hablando de la necesidad de desear la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Pero vean cómo pone como primera condición: desechando pues, dice Pedro, toda malicia, todo engaño y todo tipo de detracciones. Está hablando de desechar. Esa palabra está en presente. Está diciendo todos los días tenemos que desechar los engaños y la malicia que nos lleva a las mentiras destructivas. En 1 Timoteo, escribiendo a Timoteo capítulo 5, versículo 19, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Pablo está hablando de pastor a pastor a Timoteo y le dice: cuando aparezcan engaños, acusaciones, no las tomes si no hay 2 testigos, y menos contra un anciano y un pastor, porque si la acusación es cierta va a haber 2 testigos para poder confrontarlo, pero si es un engaño, una mentira, como la mayoría de las veces, los testigos van a ser una manera de frenar este engaño destructivo. ¿Sabes? Muchos de nosotros hemos sido parte de acusaciones, de engaños, de chismes, de murmuraciones, de engaños destructivos. Esa sí que es una conducta autodestructiva que destruye la obra, que destruye los hombres y las mujeres. Quizá vos, usted, ha tomado como algo normal criticar y hablar mal de los siervos de Dios. Recuerdan que la murmuración trae juicio. Miren los hermanos de Moisés cuando murmuraron frente al siervo de Dios. Quizá esa conducta se ha hecho algo normal en tu vida. Hablar mal, criticar, a veces hasta engañar y permitir que este tipo de cosas destruyan a los siervos y a la obra de Dios. Saben, la palabra de Dios muestra claramente que Satanás está detrás de esto. Esta conducta autodestructiva debe ser cambiada. Necesitamos pedir perdón porque los engaños destruyen la vida. Quizá la mentira se ha enquistado en tu interior y vivís un mundo de mentiras y tenés pecados ocultos con los cuales una y otra vez tenés que volver a mentir, y esta conducta autodestructiva te vive metiendo en un mundo de mentiras que te llena de pecado, que te enfría delante de Dios. No más mentiras. Las mentiras destruyen el corazón.
Necesitas en esta hora decir como el salmista: deseché el camino de la mentira, escogí el camino de la verdad. Porque dice la Biblia que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero que los que dicen verdad son su contentamiento. Hablamos de enojo enfermizo, hablamos de envidia contaminante, hablamos de enjundia mortal, hablamos de engaño destructivo. La quinta conducta autodestructiva de Saúl la encontramos en el versículo 29. Es la enemistad diabólica. Dice: fue Saúl enemigo de David todos los días. Dios mío, qué frase terrible. Ser enemigo de un siervo de Dios todos los días. Dios nos libre de esta posición. Dios nos libre de estar enfrentado con un siervo de Dios, porque ahí no nos dimos cuenta quién es el verdadero enemigo. Quiero decirte que tus pastores no son tus enemigos. Tus hermanos en la fe no son tus enemigos. El verdadero enemigo es Satanás. Es aquel que trata por todos los medios que no resplandezca la luz del Evangelio en aquellos que no tienen a Cristo como Salvador. Es aquel que hace que el entendimiento quede entenebrecido para que las verdades de Dios no puedan surgir. Es aquel que cuando se siembra la semilla trata de venir y ahogarla y quitarla para que no haya resultado. Es aquel que opone resistencia, como cuando el apóstol Pablo predicaba la palabra al procónsul Sergio Paulo y Elimas el mago le oponía resistencia. Es aquel que se enfrenta a todos los propósitos de Dios. Es aquel que se enfrentó con Cristo para que no pudiera llegar a la cruz. Es el enemigo de Dios, es el enemigo de Cristo, es el enemigo de la iglesia, es el enemigo de nuestras almas. Él es el enemigo, no los hermanos en la fe. Cuando alguien toma de enemigo a una persona, sin duda, empieza en una enemistad diabólica. Gálatas capítulo 5, versículo 15, el apóstol habla de aquellos que toman enemistad diciendo: si os mordéis, os comer, mirad que no os consumáis. Precisamente en 2 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo exhorta a toda la iglesia de Corinto a perdonar a un ofensor para que Satanás no gane ventajas. Cristo pagó en la cruz todas las enemistades. Dice Efesios capítulo 2, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en la cruz las enemistades. La cruz de Cristo fue el lugar donde Cristo venció a Satanás y donde vos tenés que traer todas las conductas autodestructivas. Quiero preguntarte para terminar en este tiempo: ¿qué conducta autodestructiva ha puesto Satanás que te ha apartado de Dios, que te ha enfriado, que está destruyendo tu vida, tus emociones, tu cuerpo? Enojos, envidias, engaños, drogas, alcohol, resentimientos. Quiero decirte que estas conductas tienen que terminar y la única manera es a los pies de la cruz. Allí donde Cristo puede hacerte libre para siempre, dice la Biblia: si el Hijo os libertare. Juan capítulo 8, seréis verdaderamente libres. Por eso quiero invitarte allí donde estás, que puedas orar conmigo y que puedas pedirle en una oración de fe que Jesús entre en tu corazón, que rompa las cadenas de tu interior, que con su sangre preciosa perdone todos tus pecados, que le puedas entregar el control de tu vida y que puedas terminar con las conductas autodestructivas que te han arruinado. Si querés hacerlo, ora conmigo. Repetí esta plegaria de fe al cielo y permití que Cristo tome el control y la libertad de tu vida. Decile al Señor así: ora conmigo. Querido Señor, en este tiempo reconozco que todas estas conductas autodestructivas me han empujado a pecar. Reconozco que soy pecador. Señor, te pido perdón por mis pecados y quiero pedirte que entres en mi corazón y, Señor, rompas todas las cadenas. Señor, dame tu libertad. Te recibo como Salvador. Rompe mis cadenas. Quita las conductas autodestructivas. Señor Jesús, perdona mis pecados. Te acepto como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa.
Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.